Colombianos, atención, el presidente Gustavo Petro y su gobierno deciden dar un ultimátum a las guerrillas de la Segunda Marquetalia y al ELN. Al parecer, estas personas no quieren la paz. Dicen que dentro de la Segunda Marquetalia hay una ruptura entre mandos, ¿no? Pues el gobierno le pidió al señor Iván Márquez que aclare si desea continuar con los diálogos de paz, porque este tome, tire y agarre como que no le sirve a nadie. Armando Novoa, jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia, le envió un mensaje contundente, que nos diga si están interesados en avanzar en los diálogos y pues que aparezca, ¿no? Que dé la cara, porque dicen que han comunicados y demás, pero el señor no ha aparecido. Habían dicho que estaba muerto y demás. Pues escuchemos aquí al delegado. Nosotros vamos a insistir en avanzar en las mesas de diálogos con quienes están presentes y tienen una voluntad de avanzar de manera eficaz en esas conversaciones. En cuanto a Iván Márquez, hemos pedido que nos diga si está interesado en avanzar en esos diálogos, aparezca, podamos tener una reunión personal con él, porque los mensajes que nos han llegado no nos ofrecen certeza ni sobre su autoría ni sobre el contenido de los mismos. Ahí como sabemos si de pronto este señor está del otro lado, ¿no? Pues preocupante esto que está pasando. También Gustavo Petro se refirió a lo que dijo Pablo Beltrán del ELN. Dice que negociará la paz con el próximo gobierno. Hágame el favor, señores. Definitivamente a esta gente como que le gusta la guerra, ¿no? Tuvieron la oportunidad con Petro, no lo hicieron. No crean que va a ser una segunda oportunidad para esta gente. El próximo 19 de noviembre, el gobierno y los voceros de la organización ELN se reunirán en Caracas a dialogar sobre la paz y no más. El líder de ese grupo dijo hoy su propósito es mantener abiertos los diálogos para negociar la paz con el sucesor de Gustavo Petro, Omar Alejandro Hernández. María Fernanda, Israel Ramírez alias Pablo Beltrán publicó un video en el que dice que su organización está dispuesta a cambiar siempre y cuando el país cambie y en el que aún se declara como guerrillero y vocero del pueblo. El jefe negociador del ELN en la mesa con el gobierno, alias Pablo Beltrán, sostuvo que este grupo al margen de la ley no firmará la paz con Petro. Avanzar lo máximo posible hasta 2026 cuando concluye el presente gobierno y dejar este proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos lo retomen y le den continuidad. Israel Ramírez Pineda alias Beltrán publicó un video explicando sus puntos sobre la negociación de paz, sobre la perspectiva de que su organización y el Estado están en igualdad de condiciones. Y al ELN se le sugiere que cambie de esencia, o sea, un cambio a fondo, ese mismo cambio de esencia y a fondo se lo deben plantar todas las fuerzas políticas y sociales en Colombia. Ramírez se siente vocero de las aspiraciones populares y todavía piensa que él y su organización caben dentro de la definición de guerrilla. Esto no es solamente fuerzas de un gobierno, de una guerrilla, tiene que haber todos los sectores sociales y políticos que estén interesados en los cambios, deben participar en este acuerdo nacional. Y obvio, los que se oponen a los cambios no caben en ese acuerdo nacional. Incluso alias Beltrán le pidió al próximo gobierno de Donald Trump no interferir en las negociaciones que tienen planteadas con este y el próximo gobierno. Nosotros como guerrilla pues no le podemos pedir al gobierno de Estados Unidos que esté de acuerdo con propuestas nuestras, todas, pero sí le pedimos que como sociedad colombiana respete el proceso de solución política que está despegando. Las delegaciones del gobierno y esa organización que se reunieron en Caracas hace 2 semanas volverán a tener un nuevo encuentro del 19 al 25 de noviembre en ese mismo lugar. ¿Ustedes creen que van a tener una segunda oportunidad esta gente? Pues Gustavo Petro dijo lo siguiente y contundente, señores. Aquí no se ponen con rodeos porque definitivamente tienen todo para hacer la paz y no muestran como esa voluntad, ¿no? Petro manda el ultimátum. La verdad no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite. Todos y todas las combatientes del ELN saben hoy precisamente por qué la historia es un río con muchas derivas, que se escoge el camino del padre Camilo Torres y su amor eficaz, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que ofreció su vida por los demás. Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo Pablo Beltrán y se lo escuché al comandante Pizarro. Entonces no entendemos por qué este señor no quiere la paz. No habrá otro gobierno donde se pueda hacer la paz. Aquí también le da un mensaje a la Segunda Marquetalia, tanto en lo que llamaban disidencias de las FARC derivadas del comandante de las FARC que no firmó los acuerdos, Gentil Duarte, como ahora de la Segunda Marquetalia que dirigía Márquez, el grupo de las FARC, que al firmar los acuerdos fue entrampado por la Fiscalía de Néstor Humberto, pues se han producido profundas fracturas. Esas fracturas se dan alrededor de si hacen la paz con el gobierno o profundizar la acción bélica que cada vez más se dirige al traqueto y contra el pueblo mismo de las regiones del conflicto en Colombia. Esta división en los grupos violentos es un avance en la paz. Lo que trae la paz es el cambio, la transformación real de los territorios abandonados de Colombia.
insistir en la paz, no sin ser claro que en quienes no acepten el camino de bajar las armas y ponerlas al servicio del pueblo serán doblegados por la fuerza pública de la Constitución, es decir, serán exterminados, señores. Esperemos qué pasa. Después continuó diciendo: con el ELN hemos decidido buscar el cambio del método del diálogo. Estoy de acuerdo en que las opciones políticas que crean que ha llegado tiempos para el postcapitalismo existan pacíficamente en Colombia. En el mundo ya crecen fuertes relaciones de producción postcapitalistas sin necesidad de guerras. El postcapitalismo no se decreta, se hace. Me parece que en lo concreto para el presente, cada acuerdo debe llevar al avance en la práctica de lo acordado. Implementar el proceso de paz desde ya, ese es un cambio de método. En lo que se refiere al Clan del Golfo, que es un diálogo por comenzar, es fundamentalmente parar de antemano los estímulos al éxodo de migrantes a los Estados Unidos. Se rompen todos los derechos humanos de los migrantes, sobre todo en niños y mujeres, mientras quienes tienen el poder en Estados Unidos no nos quieren, nos creen inferiores y sirvientes. No se puede llevar seres humanos latinoamericanos al matadero. Todos los diálogos deben comenzar con la transformación real de regiones concretas acordadas bilateral y multilateralmente para iniciar su transformación de lo ilícito a lo lícito y al poder popular. ¿Cómo transformar una región olvidada y dejada a las mafias extranjeras hoy en una región profundamente democrática en manos de su propia ciudadanía? El cambio de rutas del polvo blanco desde Estados Unidos se hunde en la decadencia del fentanilo hacia los enormes mercados de China e India. Implica un evolucionamiento real de estos dos países en la transformación real de las economías del Pacífico colombiano y ecuatoriano. Invito a China y a India a un diálogo entre civilizaciones para frenar un enorme peligro que no se frena con armas, sino con el progreso. Esas son las palabras de Gustavo Petro. Vamos a ver qué ocurre, señores, pero pues esperemos que se dé la voluntad de estos grupos armados, si no, nos llevó el que sabemos. Por otro lado, la señora Catherine Miranda la recusaron y quedó impedida en investigaciones contra Gustavo Petro en la comisión de acusación. Es decir, esta señora ya no hará parte de que se le investigue al presidente por los topes de la campaña y por lo que se viene, ¿no? También debe quedar inhabilitados los demás integrantes uribistas y galleristas en esta oposición que pues es férrea a Gustavo Petro y que lo quieren es llevar a un juicio político. De eso se trata la estrategia. Pero la señora quedó como el ternero, señores, y no podrá juzgar al presidente o investigar al presidente, ¿no? Pues la representante Catherine Miranda oficialmente fue apartada de las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes en contra del presidente, relacionadas con las presuntas irregularidades en su campaña presidencial. Por unanimidad, la comisión aceptó un impedimento presentado por la misma Miranda porque la habían recusado, quien argumentó que participó directamente en dicho proceso de elección a través del cual Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño. Miranda explicó en su impedimento que fue jefa de campaña del 2022 de Gustavo Petro en Bogotá. Por eso no pueden, miren cómo se transformó. Después de ser jefa de campaña de Petro en la capital, pues decidió torcerse, lo que establece un vínculo directo con los hechos que están siendo investigados. Además se refirió a las investigaciones en curso en la Fiscalía sobre presuntas irregularidades ocurridas el 12 de mayo del 2022 en Yopal, Casanare. Ese día, aunque Petro canceló su viaje a esa ciudad, la Dirección Nacional de Campaña solicitó que cubriera su agenda, lo que implicó su presencia en actividades relacionadas con la logística de la candidatura de Yopal. En todo caso, la representante aclaró que no tuvo relación con los recursos ni con las decisiones logísticas, ya que estas eran responsabilidad del equipo de seguridad del entonces candidato. Ahora, con este precedente, se espera que la próxima semana se vote la recusación en contra del representante investigador Alirio Uribe del Pacto Histórico, presentada por el representante Cristian Garcés, del Centro Democrático, por supuesto, quien pide que Uribe también se aparte por su cercanía con el jefe de Estado. Amanecerá y veremos, vamos a ver qué pasa, pero la señora Miranda no va a investigar al presidente Gustavo Petro. Quedó impedida, señores, y pues también tienen que quedar inhabilitados los otros cercanos, ¿no?, de oposición. Por otro lado, colombianos, resulta que esta señora estuvo también en la elección del magistrado, este último que generó toda clase de suspicacias diciendo que era el candidato de Gustavo Petro, el magistrado para la Corte Suprema. Pero lo más curioso es que la señora Catherine Miranda se encontraba en el recinto del Senado, cuando ella es una representante a la Cámara, en plena votación, señores. ¿Qué quiso decir esto? ¿Por qué su cara de aburrimiento? ¿Por qué estaba fungiendo ahí como secretaria pues del presidente del Senado, el señor Efraín Cepeda? Esto es lo que no nos cabe en la cabeza, pero vamos a despejarlo. Aquí dice Julia el Progre: el presidente del Senado fue captado en cámara en el momento justo donde hace la señal a la bancada de oposición para romper el quórum y así sabotear la elección del nuevo magistrado. Miren las señas que hacía este señor, definitivamente son una vergüenza, señores. Tratan de hacer marullas, ¿ah?
Miren las señales que hacía, ¿cómo les parece? Pues resulta que también, en segundo lugar, la señora Miranda fue grabada no solo cerca del presidente del Senado hablándole al oído, sino que también fue vista con cara de enojo muy cerca de la urna en el momento del conteo de votos. ¿Cómo les parece esta señora que hace allá? La representante no tenía por qué estar en el Senado, y menos en un momento de votación donde ella, por ser la Cámara de Representantes, nada tenía que hacer ahí en el recinto. Su presencia generó muchas dudas y su actuar más. Por otro lado, el senador Ariel Ávila hace una denuncia de jugaditas pues a lo Macías, ¿no? Por parte de Efraín Cepeda, presidente del Senado, para darle el triunfo a su candidata que finalmente perdió, ¿no? Antiderechos, la señora Claudia. Sanción social para este señor Efraín Cepeda. Y mire aquí a la Miranda toda aburrida en el conteo de votos. No sabemos qué hace ahí, definitivamente no lo sabemos. Pues acá Isabel Cristina Zuleta, en este momento de la votación, donde se presentó un empate y que después la repitieron, pues dice lo siguiente, y ahí estaba Miranda, señores, al ladito del presidente. Lo que ustedes ven al fondo es la asesoría de Catherine Miranda al presidente del Senado. Eso es lo que estamos viendo. Aquí no solo se está ganando tiempo para que se rompa el quórum cuando apelamos que se levantara la sesión. Que se levantara la sesión porque lo que ocurrió aquí es terrible en medio de una decisión del Senado de la República, no de la Cámara de Representantes. Lo que estamos viendo es que hubo una situación irregular en el conteo de votos. Lo que se presentó fue que hubo más votos. Lo que más votos debe, cuando hay más votos de los que estamos asistiendo al Congreso, pues lo que debe suceder es que se vuelva a someter a votación. Estamos ante una situación que no se había presentado en el Senado. Estas irregularidades que hacía esta señora aquí, no podemos creerlo, señores. Y también la señora Catherine Miranda después, cuando se dio la votación y ganó fue el congresista Miguel Polo, pues dijo lo siguiente: la Corte Constitucional debe mantener, decía ella, su línea independiente y de resguardo de la Constitución. Invito a mis compañeros del Senado a votar por Claudia Dangond. En esto no podemos equivocarnos, porque hacía campaña, porque decía que votar por ella. Y pues María José Pizarro le dice: ya entiendo, Miranda, por qué estabas fungiendo de asesora de Efraín Cepeda ayer ante sus irregularidades y arbitrariedades. Tú te autodenominas defensora de la legalidad y la independencia. Actuaste con total incoherencia. Y realmente sí, ahí se vio un descaro total. ¿Qué dijo Miranda? Querida, apoyo de frente la candidatura de Claudia Dangond. Creo que las Cortes deben mantener su independencia del gobierno nacional ante la inminente peligrosidad que hoy corre la democracia en Colombia. Hágame el favor justificando que estuviera allá. Eso debería investigarse a fondo, ¿no? Después salió diciendo la señora: ¿cómo puede ser independiente un magistrado electo por los chantajes y presiones del gobierno nacional a los senadores? Señora, tiene que tener pruebas de estas afirmaciones, tiene que tener contundentemente la documentación para afirmar esto. ¿Está culpando aquí a los senadores de que sufrieron presiones y chantajes? Saque las pruebas, no se quede con el trino hacia el aire. Se desvanece la separación de las ramas del poder. Hágame el favor, ¿ustedes qué les parece? Después ella: cuentos de ficción, imaginación, estaba mejor dicho ardida. Quienes han hablado de constituyente, referendo, reelección y alargar el periodo presidencial han sido los mismos funcionarios del gobierno o en su defecto el presidente. Mire, el presidente ha aclarado que no le interesa la reelección, lo ha dicho de las mil maneras, que él se irá el 7 de agosto del 2026, pero al parecer Catherine Miranda no lo entiende, creo. Déjenme decirles que los temores son completamente válidos y el carácter democrático de este gobierno lo pongo en duda. No, esta señora sí realmente se convirtió. Y otro que la apoya es Iván Duque, el expresidente paupérrimo que tuvo Colombia. Él dice: ¿por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Nadie se la quiere tomar, señor. Dicen cercanos al gobierno, dicen, ¿con qué pruebas? ¿Quiénes? Que ya ni un referendo ni una constituyente parecen ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por 2 años con el argumento de la paz, tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rápido en el Congreso, justificado en el acuerdo de las FARC. Parece ciencia ficción, pero esa es la opción que quiere habilitar y por eso tomarse la Corte es una prioridad. Cuidado y alerta, un mecanismo así sería una violación a nuestra carta política, pero el riesgo es total. ¿Cómo les parece? Vamos es por usted, le dicen aquí al señor, para que pague en una cárcel todo el daño que le hizo a Colombia. Bandido, ¿no? Bandidazo. Eligió procuradora, miren lo que pasó. Eligió fiscal, miren lo que pasó, ¿no? Ahí lo tenemos. Y por último la señora pues ardida porque la recusaron, porque tuvo que presentar un impedimento ella misma para declararse impedida. Pues la señora aquí sale a decir que va a demandar ante el Consejo de Estado la resolución que designa como gestores de paz a alias Taladro, Héctor Buitrago y alias Achachi. Colombia no puede premiar a quienes personifican el horror y la barbarie, ¿no?
pero sí quedó muy ardida por la elección del magistrado. Escuchemos. He decidido demandar ante el Consejo de Estado la resolución que designa como gestores de paz a 3 de los criminales más violentos de nuestra historia reciente. Hernán Giraldo, alias El Taladro, responsable de violar a más de 200 niñas. Héctor Buitrago, líder de masacres atroces. Y R. Velosa, alias HH, autor de más de 3.000 asesinatos. Esta decisión contradice la ley que otorga este nombramiento a personas condenadas por graves crímenes de lesa humanidad, lo que vulnera gravemente los principios de verdad, reparación y no repetición. Además, ignora los derechos de las víctimas, quienes no fueron consultadas ni escuchadas, debilitando la confianza en el proceso de paz, especialmente cuando estos delincuentes han cometido crímenes atroces contra nuestros niños y niñas. Yo espero que esta resolución sea anulada. Colombia no puede premiar quienes personifican el horror y la barbarie en nuestra sociedad. ¿Cómo les parece la señora, pues aquí Catherine Miranda, ¿no? Y hablando de esto de los magistrados y de la rabonada aquí de la señora, pues Catherine Miranda, resulta que RCN, ay Dios mío, este es el rigor de las noticias, yo no sé, porque pasan por alto, pues los editores o los diseñadores gráficos de este canal, pues poniendo es que una foto de Polo Polo como nuevo magistrado. El señor se llama Miguel Efraín Polo. No lo confundan con el señor Miguel Abraham Polo Polo, ¿no? Qué vergüenza, señores. RCN, cómo puede dar un informe con la noticia de el señor representante de la Cámara. Y después borraron esto, ¿no? De la emisión de noticias. Qué error tan garrafal. Bueno, y con el apoyo del pacto histórico de los liberales, el jurista Miguel Polo Rosero fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en una segunda votación, luego de que la primera resultó viciada. Polo tiene experiencia como magistrado auxiliar y le respondió a quienes lo señalan de cercanía con el gobierno del presidente Petro. Miguel Efraín Polo fue elegido como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Cómo pueden cometer un error de este tamaño tan garrafal, no? Ahí es donde sabemos que joden por joder, ¿no? Por último, señores, resulta que hay buenas noticias para la economía colombiana. En un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, el gerente del Banco de la República reportó que Colombia obtuvo un crecimiento del 2.9% de la economía nacional para el 2025, inflación cercana al 3% y ganancias de 10 billones de pesos. Además, aseguró que este crecimiento está mejor ubicado en promedio de países de Latam e incluso al de Estados Unidos. Pero aquí, Miguel Uribe dice que la economía va súper mal, ¿no? Pues un crecimiento del 2.9% de la economía para 2025, una inflación cercana a los 3% y unas ganancias del Banco de la República de 10 billones de pesos. Estas fueron las buenas noticias que entregó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado. Durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, entregó cifras importantes a nivel macroeconómico del país. Dijo que la recuperación de varios sectores permitirá un crecimiento para 2025 de 2.9%, el mejor de la región, incluso por encima de Estados Unidos, que sería del 2.2%. Lo que quisiera destacar aquí es que ese 2.9% del crecimiento del año entrante sería mayor al promedio de América Latina, que de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional es 2.5%. Allá en América Latina hay una recuperación, pero la de Colombia sería más fuerte. Sería mayor al crecimiento de Estados Unidos, que sería 2.2%, y bastante mayor al crecimiento de la zona euro. Las buenas noticias continúan con las ganancias del Banco de la República, que a la fecha se encuentran en 8.6 billones de pesos, pero que podrían superar los 10 billones de pesos. Lo que vamos a tener es unas utilidades muy grandes. Les recuerdo que el año pasado tuvimos unas utilidades en 2023 de 9.2 billones de pesos. El nivel más alto de utilidad que ha tenido el Banco de la República en su historia. Y para este año, no me atrevo a decir en este momento cuál va a ser la utilidad que vamos a tener a fin de año, pero la cifra que aparece ahí de 8.6 billones de pesos es la utilidad que hemos obtenido hasta el mes de octubre. La perspectiva es que estemos entre 9 y 10 billones de pesos. Pese a los malos augurios de la oposición, el gerente del Banco de la República dijo que la inflación para el próximo año estaría por el orden del 3%. Es muy importante tener en cuenta que la inflación de este año no es la que tuvimos el año pasado, que promedio era de más de 12% y a finales del año era de más del 9%. Este año vamos a tener una inflación al final del año pasado ligeramente por encima del 5% y una expectativa para el año entrante del orden del 3%. El alto funcionario destacó que el banco continuará analizando las fluctuaciones de la economía para ir reduciendo aún más la tasa de interés, siempre cuidando la estabilidad económica de la nación. Y que no han sido reducidas realmente como se debería, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor les pedimos que compartan qué opinan de esto que dice Gustavo Petro, buscar la paz hasta donde se pueda, pero que aclaren bien a ver qué quieren hacer estos grupos armados, si van a seguir eternizando esta guerra sin cuartel o si realmente se quieren sentar a mejorar todo un país, ¿no? Y por otro lado, ¿qué piensan de esto que hace Catherine Miranda, ¿no? Tuvo que ya no investigar a Petro, declarar sin pedida, pero también lo que hizo allá en el Senado. Siendo ella representante, debería merecer una investigación, señores. De frente, ella no tenía nada que hacer en el recinto del Senado. Muy amables y hasta pronto.